Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a esta reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la alabanza número 2. Luz de vida celestial, fuego de divino amor, brilla en mi corazón. Ven, inspírame fervor a cantar, ayúdame dignamente en honor del Cordero que murió por salvar al pecador. Digno, digno de honor es mi Redentor Jesús, quien al mundo redimió por su muerte en la cruz. Gloria sea a Jesús, gloria sea y honor y dominio eterna a Jesús mi Redentor. Amén. El Señor bendiga esta preciosa alabanza. A continuación los voy a invitar a orar para que todo lo que se haga en esta hora sea de bendición para nuestro hogar y para también todos los hogares de nuestros hermanos y hermanas que están escuchando en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Salvador, gracias, Señor, le damos por la vida, por la salud que nos concede, el privilegio de estar reunidos, Señor, delante de su presencia, Señor, no siendo dignos, Señor, ni merecedores, Señor. Usted nos tiene, Señor, en este hogar, Señor, unidos, Señor, para alabar su nombre. Sea así en cada hogar de sus hijos, Señor. Se refleje el amor de Cristo en cada corazón, amándonos uno a otro cada vez más. Ahora, Señor, le rogamos que todo lo que se haga sea bendición para los demás hogares y para nuestro hogar. Señor, gracias le damos porque hasta aquí nos ha dado vida, salud y también nos ha protegido, nos ha bendecido, Señor. En esta hora que madrugarle, despídanos, Señor, levántenos de esta pequeña oración, revestido de su gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo invito a darle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la alabanza número 254. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los salvados de Dios comprender. Paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da.
Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Amén. El Señor bendiga esta preciosa alabanza. Lo voy a invitar a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Está después de los Gálatas. Efesios. Siempre acostumbramos la lectura de la palabra de Dios. Es un momento muy hermoso, muy lindo. Y ojalá no pudiera leer todo el libro. Pero en esta oportunidad vamos a leer 3 versículos. Y bueno, vamos a meditar en lo que Dios nos dé, en su misericordia. Vamos a meditar en versículo 8 al versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El Señor bendiga esta su palabra. Los voy a invitar a orar para que el Señor bendiga, hermanos, esta palabra en mi corazón, en su corazón que está en su hogar, aquí en nuestro hogar también sea de mucha bendición la palabra de Dios. Lo invitamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que ha sido leída en esta hora. Le rogamos, Señor, su bendición en su misericordia, que sea de gran bendición para mi vida y para cada uno de sus hijos e hijas, Señor. Donde quiera que se encuentren, usted lo esté bendiciendo por medio de su palabra. Deme gracia, deme sabiduría, deme palabras de gracia, Señor, porque sin su ayuda nada podemos hacer, Señor. Oh Señor, en su misericordia, Señor, podamos ser edificados en esta hora por medio de su palabra. Que debemos rogarle, Señor, solamente que nos dé usted las palabras, Señor, necesarias. Oh Señor, todo está en su mano, Señor, nuestras vidas están en sus manos. Por su palabra nosotros somos alimentados y crecemos día a día. En esta hora le rogamos su bendición. Todos se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen su asiento. En primer lugar, doy gracias a Dios porque hasta aquí Dios me ha dado vida, salud, para poder alabar el nombre de nuestro Dios. Dios me ha bendecido en su misericordia, aunque no he sido fiel.
pero la misericordia de Dios está siempre para con nosotros. Ha sido bendición para mí también el motivo de estar en esta reunión, hermanos, siempre para el que toca la palabra de Dios, hermanos, es de bendición, hermanos, para nuestras vidas. Yo estoy muy contento, hermanos, por esto, rogando a Dios que me ayude a poner la palabra de Dios por obra, y así a usted también, Dios le ayude a poner la palabra de Dios. El Señor bendiga esta su palabra en esta hora, que el Señor bendiga todo lo que sea de hablar, sea de edificación para su vida. Amén. El Señor nos bendiga. Una oportunidad, hermanos, hace un tiempo atrás, hace varios años en realidad, pude leer algo que me llamó la atención, que en Cipolletti habían alrededor de 100 iglesias o congregaciones. Y esto, la verdad, que me llamó mucho la atención, hermanos. Y bueno, todas de distintas denominaciones, nombres, y todas dicen tener la verdad o buscar la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Esa es la pregunta. Bueno, la Biblia nos dice, hermanos, que Jesucristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. O sea, en Cristo está la verdad, en Dios está la verdad, en la palabra de Dios está la verdad. Dios nos ayuda a meditar, por tanto, en la palabra de Dios. Pero hay, hermanos, distintas iglesias, inclusive algunas se han separado unas de otras, motivos muy diversos, costumbres distintas formas de vestir, distintas formas de alabar el nombre de nuestro Dios. Y esto no ha sido ahora nada más, no es en la actualidad, sino que en los tiempos de Jesús también habían distintas clases de pensamiento en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Estaban la secta de los fariseos, estaba la secta de los saduceos. Los saduceos, por ejemplo, pensaban que no había resurrección, no había ángel, no había espíritu. Los fariseos sí creían en esto y estaban en lo correcto, porque sí hay resurrección, sí hay ángel, sí hay espíritu. Y Jesús, hermanos, sin embargo, a pesar de esto, hermanos, Jesús, estando ahí, delante de toda la gente, hermanos, en Mateo capítulo 23 leemos que a los escribas y a los fariseos Jesús los acusa. Y dice así la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente que escuchaba y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire qué grave. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Muy fuerte esta acusación, pero de mucha verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire, Jesús ya había advertido esto a sus discípulos. Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, que es la hipocresía. Porque dicen y no hacen. Porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, dejáis lo más importante: la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dios nos bendiga. Dentro estáis llenos de hipocresía. Y así muchas cosas más, hermanos, Jesús va enumerando acerca, hermanos, de esto. Pero los fariseos, hermanos, dice Jesús algo importante en el versículo 2. Dice: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Cómo es esto? Le hace una tremenda acusación contra los fariseos, les escriba, pero hermanos, dice: todo lo que os digan que guardéis, guardadlos. ¿Cómo puede ser que entonces se entienda esto? Bueno, hermanos, tenemos que leer el contexto. Primero dice Jesús: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, los fariseos, o sea, en la lectura de la ley, hermanos. Y la ley es la verdad, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ellos sabían la palabra de Dios. El problema era lo que hacían. Ese era el problema. El Señor nos bendiga en su misericordia. Jesús también le tocó hablar en las sinagogas y en el templo, hermano.
Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando lo que se habla no es la verdad? Cuando lo que se habla no es genuino, no es la palabra de Dios. En 2 de Pedro, hermanos, capítulo 2, dice la palabra de Dios que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire, dice herejías destructoras. ¿Qué es la herejía, hermanos? Es toda idea o conjunto de ideas que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Hoy en día, hermanos, hay herejías. Hay muchas herejías hoy en día aún en nuestra ciudad. Dios nos bendiga. Hermanos, no acostumbro a dar nombre de denominaciones, pero vamos a dar algunas. Por ejemplo, hermanos, si usted tiene algún familiar o amigo, no es para ofender, sino es mirar con misericordia a esas personas solamente. Testigos de Jehová. Yo he conocido, tuve un compañero, hermanos, testigos de Jehová, una persona muy intachable, de muy buenas obras, hermanos, su conducta impecable, hermanos, pero ellos no creen que Jesús es Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús es Dios, hermano. Los reyes magos fueron a donde Jesús, se postraron y adoraron. Hermano, el ciego de nacimiento, cuando él dijo, creo que tú eres el Hijo de Dios, se postró y le adoró. Ningún ángel, hermanos, acepta oración. Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, hermanos. Dios tenga misericordia. Hoy están también los mormones y los musulmanes, hermanos. Leía el otro día, ya van cerca de 1.900 millones de personas. Y esas dos, hermanos, instituciones recibieron por revelación. Un ángel supuestamente les dio otra revelación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? En los Gálatas, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros, mire lo que dice Pablo, o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay otro evangelio. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Después de los tiempos de Jesús, hermanos, hubo una herejía muy famosa llamada los gnósticos. Estos hermanos mezclaron la fe de Cristo con sus propias creencias de esas regiones. Hermanos, y tal como advierte Pedro, tal así es. Así pasó con los gnósticos. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, su herejía lo manifestaban encubiertamente. No era secreto, porque ahí hay una diferencia entre secreto y encubierto. Ellos no lo hacían secreto, pero sí lo hacían encubiertamente algunos supuestos privilegiados que habían alcanzado una revelación superior al resto de sus propios hermanos. Encubierto para algunos privilegiados. Y esto es lo que encontramos hoy en día, una alta jerarquización, hermanos, en las herejías. Pero, hermanos, Jesús ni los apóstoles hablaron nada encubierto. La palabra de Dios es revelada a todo hombre. Jesús, hermano, en Juan 18:20 dice así, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Este es Jesús. No solo eso, hermano, la palabra de Dios dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas. Entonces, al alcance de todo entendimiento, nadie queda excluido de la palabra de Dios.
Dios nos bendiga. Y usted que está escuchando, hermano, tampoco está excluido. Mire, Pablo, recuerde cuando se fue la despedida de Pablo, mandó a llamar a los hermanos, a los ancianos de Éfeso. Y cuando ellos vinieron a él, Pablo les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, con toda humildad, con muchas lágrimas. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, acostumbramos también a hacer así, al aire libre, anunciar la palabra de Dios, al alcance de cualquier entendimiento. Y hoy también se está haciendo a través de estos medios, para que todos sepan lo que se predica, y que es, hermanos, lo que se predica, la palabra de Dios. ¿Qué tienen en común, hermanos, estas herejías? ¿Qué tienen en común, hermanos? En todas ellas hay personas y son de buenas obras. Hacen buenas obras, hermano. De hecho, hay algunas que tienen una lista de cosas que hacer y no hacer. Y una lista a veces muy grande. Son cargas, hermano, como bien decía el apóstol. Son cargas pesadas, y como bien decía nuestro Señor Jesucristo, atan cargas sobre los hombros de los hombres, pesadas cargas. Una buena lista, hermanos, de cosas que hacer. Y eso, hermano, el problema es que eso lo asocian a la salvación del alma. Y es aquí donde llegamos a la palabra de Dios que hemos leído en el libro de Efesios, capítulo 2. Porque ahí, hermanos, el apóstol aclara, hermanos, que nosotros somos salvos por gracia. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. No por obras, para que ninguno se gloríe. El Señor bendiga su palabra, hermano. Esto no es algo nuevo. El profeta Habacuc dijo algo, hermanos, que reveló algo, hermanos, por la palabra de Dios, algo muy importante, muy maravilloso. Él dijo: mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, el que hace obras de justicia, el justo, a pesar de todas las obras de justicia que hace, va a vivir eternamente por su fe. Y esto es una revelación. Dios nos bendiga, hermano, esta fe que tuvo Abraham también, la fe de Abraham. Hermanos, Abraham era un hombre que hacía muchas cosas justas delante de Dios, era de buenas obras, pero no era el único que hacía buenas obras en el tiempo de Abraham. Una vez fue a ver a la tierra de Elimelech y en todo ese pueblo, y él pensó que no había temor de Dios en aquel lugar, pero resultó que sí había temor de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, hermanos, Abraham hizo algo distinto al resto de todos los hombres. A todas las obras de justicia que él hacía delante de Dios, añadió una más. Añadió algo más. ¿Y sabe qué fue? Que cuando nuestro Dios le mostró las estrellas y le dijo: cuéntalas si las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Hizo algo que los hombres de esa época no habían hecho. ¿Sabe lo que hizo? Dice: creyó a Jehová. Creyó. Hizo algo, hermanos, y eso que hizo le fue contado por justicia. A todas las obras de justicia que él había hecho se le contó eso, el haberle creído a Dios. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y esto, hermanos, Pablo lo habla extensamente en Romanos. Acerca de esto usted lo puede ir meditar el libro, hermanos, y va a ahondar, hermanos, en esto, en la fe. Y cómo la fe, si yo tengo fe, hago obras. Dios nos bendiga. Pero Pablo contempla un caso especial también en los Romanos. Y resumiendo, hermanos, porque es bien extenso, hermanos, su análisis, él dice: hay personas sin ley. Estoy parafraseando, hablándolo en forma simple. Sin conocer a Dios, personas que no conocen a Dios, sin ley, pero que hacen por naturaleza obras que agradan a Dios. Hermanos, mostrando la obra de la ley
escrita en sus corazones. No conocen la ley, pero las obras de la ley se ven, están en sus corazones, dando testimonio en su conciencia. La conciencia es lo que los alarma a ellos. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay personas así. No conocen a Dios y hacen buenas obras. Pero hermanos, más adelante Pablo aclara algo. Dice, todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pablo aclara bien esta situación. Todos hemos pecado delante de Dios, en pensamiento. Si no es en malas obras, en pensamiento, hermanos. Dios tenga misericordia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, la gracia que nos está hablando hoy, que es gratuita. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia o la vanagloria? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esta fe que nuestro Señor Jesucristo es el autor de esta fe. Y un día se ha de terminar esta fe. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Así, hermanos, hay una diferencia entre la ley y las obras. Nosotros somos salvos por creer en Dios y no por las obras. Dios tenga misericordia. Muchos hermanos de estas herejías buscan la verdad. Dicen buscar la verdad. ¿Es malo hacerse preguntas? No. Hermanos, es bueno buscar y preguntarse cosas, hermanos, que no entendemos, ¿no? Dice la palabra de Dios, el que sea falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero debemos pedírsela a Dios la sabiduría, no buscar en otras fuentes. Un día, hermanos, se vino a mí un pensamiento, una idea, y esa idea me angustió. Me angustió mucho, hermanos. Pensé yo dentro de mí, ¿y qué pasaría si hubiera algo, aparte de Dios, algún tipo de ente, algo del cual Dios no supiera? Y pensé eso yo y me angustió ese pensamiento. Y por mucho tiempo estuve angustiado con esto. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, y yendo a la casa de Dios, meditando en la palabra de Dios, Dios tuvo misericordia de mí. En su misericordia Él me hizo entender, comprender mi tribulación, mi confusión, mi turbación. Y comprendí, hermanos, en 2 Samuel capítulo 7, versículo 28, dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo, dice en 2 Samuel, tu palabra es la verdad. Lo que Dios habla es verdadero. Yo no sé si hay otra cosa aparte de Dios, pero sí sé una cosa. De Dios sí sé algo, que es verdadero, que lo que Él habla es verdadero. ¿Y sabe lo que Él dice? Dice en Isaías capítulo 45, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y el que la compuso, la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y más adelante dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Gloria a Dios. Y también dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Gloria a Dios por su palabra. Ahí encontramos las respuestas. Hermanos, ¿y sabe qué? Aún así estaba ahí, yo con mi corazón. Y vino la palabra de Dios definitiva en Isaías 45, versículo 22, que dice así, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y esa palabra trajo consuelo a mi aflicción.
Porque la verdadera palabra de Dios trae gozo, trae alegría al corazón. Hermanos, no hay más. ¿Y sabe quién lo dice eso? El Dios verdadero. Gloria a Dios. Y eso trae, hermano, un alivio. Trae un consuelo al corazón. Yo me llené de alegría, hermano, porque Dios hizo misericordia para conmigo. La gloria sea para Dios. Hermano, usted puede buscar en la palabra de Dios, busque usted por sí mismo. Pero, hermanos, si tiene dudas puede preguntar a sus hermanos, a nuestro pastor. Hermanos, hemos estado escuchando preciosos estudios bíblicos. La gloria sea para Dios. Hermanos, aprendiendo cosas, hermanos. Yo para no enumerarlas solamente, pero he aprendido, me he edificado en los estudios bíblicos. Aún puede usted acceder ahí a la lista de reproducción, los estudios bíblicos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que aún, hermanos, hubo un caso, hermanos, había un etíope que había ido a Jerusalén a adorar y volvía. Hermanos, él había ido a adorar y volvía con preguntas. Leyendo, hermanos, al profeta Isaías, y se le acercó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe. Mire, le rogó que subiese y se sentara con él, y Felipe le aclaró la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, Dios no ha usado a mi hermano, a mi hermana, para yo ser edificado en la palabra de Dios? Escuchando la palabra de Dios, somos edificados unos para con los otros. Hermanos, la gloria sea para Dios. El Señor bendiga su palabra. Hemos dado lectura que entonces la salvación es por gracia, sois salvos por medio de la fe. Hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios. En griego es charis, que es caridad. Caridad, hermano, de dar limosna es algo que se da, que se regala. Hermano, en esta semana nuestro pastor Iván da un ejemplo. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La gracia de Dios. Dios nos bendiga. O sea, la gracia de Dios es dada. Y Pablo dijo, me es dada esta gracia. La gloria sea para Dios. Hermanos, Esteban, antes de morir, dijo algo acerca de David. Dijo, hablando de David, que éste había hallado gracia delante de Dios, David. Y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Dios nos bendiga, hermanos. David era conforme al corazón de Dios. Y no solo eso, Dios dijo, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Amén. David halló gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios encontró el favor. David encontró el favor de Dios. Encontró la misericordia de Dios. No por sus obras, sino por su fe. Porque cuando él se propuso, hermanos, construir el templo de Dios, construir casa para Jehová, Dios se agradó de este pensamiento y envió al profeta Natán. Y Natán le dijo, tú no edificarás casa porque has derramado mucha sangre. Pero le consoló y le dijo, pero de tus entrañas se levantará uno, Salomón, y él edificará casa. Y yo haré tu casa, la casa de David, firme, estable. Hermanos, cuando David recibió esta revelación, su corazón se llenó de gozo y creyó a la palabra de Dios dicha por el profeta Natán. Tanto es así, hermanos, que David, al creer, porque Pablo aclaró bien esto, hermanos, si yo tengo fe, hago obras. Si yo tengo fe, debo hacer obras por mi fe. Dios nos bendiga, pero no al revés. Y dice, hermanos, que David, al creer a la profecía, dice en 1 Crónica 22:14, aquí yo con grandes esfuerzos, diciéndole a su hijo, he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro. 100 medidas porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, lo cual tú añadirás, le dice a Salomón. Con grandes esfuerzos he creído a la voz de Dios y Dios me ha consolado.
hermanos. La gloria sea para Dios. Entonces, David creyó, halló gracia delante de Dios por la fe. Hermanos, cuando el ángel del Señor fue a donde María, le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No por buenas obras que hubiera hecho María, sino porque el favor de Dios fue para con María. La misericordia de Dios fue para con María. La gloria sea para Dios. Y María hizo algo, hermanos, y el ángel le dijo, ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y María creyó. Creyó. Gloria a Dios. Y por haber creído, María dijo algo tremendo, hermanos, que solo alguien que cree puede llegar a decir esto. Una obra que se reflejó en sus labios por haber creído, algo tremendo. Dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es fe, hermanos. No cualquiera hubiera dicho eso. Que se haga tu voluntad en mí. No fue rebelde María a la visión celestial. Pablo relata que cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo, él relata también, no fue rebelde al llamado de Dios. Porque bien podría haber habido rebeldía, pero no lo hizo, ni María, sino que creyó por la fe. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. ¿Y qué cualidad había en María? Cuando fue a ver a Elizabeth, ¿sabe lo que dijo Elizabeth? No se habían visto. Y cuando usted encuentra a alguien conocido, le dice, mirá tanto tiempo, estás más alto. Se asombra, ¿no? O estás más bella. Pero María dijo, Elizabeth dijo sobre María, dijo algo sobre María. ¿Qué dijo? Bienaventurada la que creyó. Con esto definió a María, la que creyó. Gloria a Dios. O sea, hermanos, es por la fe. Dios tenga de nosotros misericordia y nos bendiga y nos dé sabiduría. Hermanos, pero hay algo que Jesús dijo, hermanos, acerca de la ley. Jesús habló también de la ley y dijo que Él no había venido para abrogar la ley. Porque nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, y Jesús dice algo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, le está diciendo, la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y los fariseos ataban pesadas cargas. ¿Cómo se entiende esto? Hermanos, ligera es la carga de Jesús y los mandamientos de Dios no son gravosos. No añade a Dios aflicción. Hermanos, Jesús mismo, volvamos a recordar lo que Jesús, hermanos, les dice. Hermanos, habéis olvidado lo más importante de la ley. La misericordia, la fe. Le dice a los escribas y a los fariseos, habéis olvidado lo más importante que es la misericordia, que es la fe. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces, hermanos, en Efesios el Señor nos aclara muchas cosas, hermanos, a Pablo, le aclara muchas cosas, la gloria sea para Dios. Y este libro que hemos leído, hermanos, Pablo habla como se le dado una administración, un ministerio de la gracia. Dios nos bendiga, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que debemos hacer buenas obras, pero eso no implica salvación. La salvación es por creer en Jesús. Hermanos, Dios preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Hermanos, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, que Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros.
que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. O sea que, hermanos, esta gracia también, por esta gracia recibimos revelación. Si usted recibe una revelación, si yo recibo una revelación por medio de su palabra, es por gracia de Dios. Hermano, y está asociado a esto, ¿por qué? Porque Pablo había recibido una revelación, un misterio, algo que no se conocía. ¿Qué es? Hermano, él lo dice, que ahora, hermanos, somos coherederos, los gentiles, y miembros del mismo cuerpo. Esto era un misterio y ahora me ha sido revelado. Hermanos, y cuando usted recibe esta revelación por gracia, hermanos, hay humildad en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque Pablo recibió esta revelación y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando María recibió la revelación por medio del ángel, hermanos, ella dijo, ha mirado la bajeza de su sierva. Cuando hay revelación de Dios por esta gracia, hay humildad delante de Dios. Hay humillación delante de Dios. No hay jactancia, no hay vanagloria. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Cuando en este lunes nuestra hermana Joana en la clase de Dorca habló de un testimonio que el Espíritu de Dios usó un instrumento a un joven en una esquina y le habló cosas que solo su corazón sabía. La misma hermana, ella nos testificaba, hermanos, que ella, cuán insignificante es ella para que Dios le hable. Y es verdad, hermanos, porque a muchos de ustedes también Dios le ha hablado, he sabido en las plazas, en los supermercados. La gloria es para Dios. Y cuánto somos insignificantes, hermanos, que un instrumento usado por Dios nos hable. Y así y ¿sabe por qué comento esto? Porque me hizo acordar de David. Cuando David recibió esta revelación por el profeta Natán, él también hace una oración muy preciosa, hermano. La forma en que David se dirigía hacia Dios. Porque él se reconoció insignificante delante de Dios, que Dios le haya hablado a él lo que iba a venir. Insignificante se consideró delante de Dios que Dios se dignara decirle esta revelación. Entonces la revelación de Dios, hermanos, a nosotros nos trae humildad por medio de la gracia de Dios. Y la fe es un instrumento para que Dios tenga misericordia a nosotros. Dios usa la fe, si creemos, Dios usa la fe. Hermanos, no hay nada que más haya llamado la atención en Jesús cuando iba por las aldeas, cuando iba por todo lugar, encontrar a una mujer o un hombre que le creyera a él. Oh mujer, grande es tu fe, decía nuestro Señor Jesús. Eso le llamaba a Dios la atención. Dios tenga de nosotros misericordia. Hermano, Pablo va a dar una lista en este libro, también extensa. Uno podría pensar, bueno, también hay una lista de las cosas que hay que hacer. Pero esta lista, hermanos, no es gravosa, no es pesada. Hermanos, Dios nos bendiga. Hermanos, dice, andad como hijos de luz, capítulo 5. Andad en amor. Mire, hay prioridades en amor, porque si yo amo, hermanos, yo amo al pobre, no voy a dar porque la palabra de Dios me obliga a hacerlo, sino lo voy a dar con corazón, porque lo amo, y no me va a ser doloso, no me va a ser una carga, porque el amor de Dios está depositado en mi corazón. La gloria sea para Dios, pero eso no implica la salvación. Entonces puede haber una confusión y nosotros debemos separar esto. El que estas herejías, hermanos, estas herejías promueven las buenas obras, pero no hay fe en ellas, o por lo menos la fe en Jesucristo, que es la verdadera fe. Porque Él es el que creó la fe, el autor, y Él es el consumador. Se va a acabar un día la fe, pero va a quedar el amor.
y va a quedar la palabra de Dios. Dios nos bendiga, Dios le bendiga a usted, bendiga Dios su palabra, hermanos. Hay muchas obras que debemos hacer, hermanos, obras de justicia, pero todo es más fácil si Cristo está en nuestras vidas, si hemos recibido la fe en Cristo Jesús. La gloria sea para Dios. Entonces no hay mérito en nosotros, no hay mérito, solamente creer en Jesús. Eso sí, la gloria sea para Dios. El Señor bendiga su palabra, los voy a invitar a orar para que el Señor la haga vida en mi corazón y en su corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Salvador, gracias le damos por la vida, por la salud que nos concede, Señor, de estar delante de su presencia. Le rogamos que usted bendiga esta su palabra, Señor, en mi corazón, en cada corazón, y que me aumente la fe, Señor, día a día me aumente la fe. También podamos ser hombres y mujeres de buenas obras, Señor. Obras de justicia agradables a usted, Señor. Oh, Señor, que podamos poner su palabra por obra, Señor. Rey del cielo, por misericordia. Sane los enfermos de su pueblo, Señor. Por misericordia, Dios Todopoderoso. En esta hora, todos se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanza número 53. Vamos a, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos término. Camino, amigo peregrino, la cruz que estás llevando no te doblegará. Prosigue tu camino, que solo tú no estás. La senda que tú sigues, Jesús la alumbrará. Prosigue tu camino, llevando un dulce canto, que nunca el desaliento tu fe apartará. Prosigue tu camino, en gozo, en tristeza, que Cristo irá contigo, Él te ayudará. Prosigue tu camino, no pierdas la esperanza. Si hay nubes en tu cielo, pronto se alejarán. Prosigue tu camino, no mires más atrás. Jesús está delante, te ayudará a avanzar. Prosigue tu camino, llevando un dulce canto, que nunca el desaliento tu fe apartará. Prosigue tu camino, en gozo, en tristeza, que Cristo irá contigo, Él te ayudará. Prosigue tu camino, no te detengas nunca, que un día con tu carga al puerto llegarás. Prosigue tu camino, que el alba ya vendrá. Jesús del alto cielo te invitará a entrar. Prosigue tu camino, llevando un dulce canto, que nunca el desaliento tu fe apartará. Prosigue tu camino, en gozo, en tristeza, que Cristo irá contigo, Él te ayudará. Amén. Inclinamos nuestros rostros para pedir a Dios su bendición. Santo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, le damos gracias por la vida, por la salud que hasta aquí nos ha concedido.
Rogando, Señor, que usted bendiga, Señor, a cada uno de sus hijos en sus hogares, Señor. Amén. Que usted los fortalezca, Señor, y sea nuestra fe aumentada, Dios Todopoderoso. No confiando en nuestras propias obras, su justicia, sino confiando en tu misericordia, en la gracia de Cristo que ha sido derramada a cada uno de nosotros por medio de la fe en Jesús. Oh Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a hacer tu voluntad. Amén. Ayúdanos a hacer estas buenas obras, Señor, Rey del cielo, obras de justicia, Señor. Sobre todo abunde en nuestros corazones el amor, la misericordia, la fe, Señor, en nuestras vidas, Señor. Oh Dios Todopoderoso, le rogamos por los enfermos que usted los sane, que haga misericordia a los afligidos, Señor, en esta hora, y que también haga misericordia de cada uno de sus hijos e hijas en todo lugar, por misericordia. En esta hora despídanos de esta oración, de esta reunión, revestido de su gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos bendiga.